Buenos días, mi nombre es Lourdes Wilcher Delgado, doctorante de la UPED. Desde el módulo Proceso de Investigación se realiza la siguiente actividad. El proyecto de investigación lleva por título Teorizar sobre la inclusión, la familia y las instituciones educativas oficiales del municipio de Arjona. El desarrollo de esta actividad se realiza en 3 fases. En una primera fase donde se tiene en cuenta el ser. Desde esta dimensión en investigación y especialmente en esta investigación se estudian los valores y el ser. ¿Desde qué dimensiones? Desde la ontología y desde la axiología. Desde la ontología se tiene en cuenta, ¿por qué? Porque tiene un carácter subjetivo y riguroso. Es decir, se tiene en cuenta a estas personas que aún con sus limitaciones son seres sociales y como tal hay que darle su relevancia, hay que darle la importancia que se revisten como personas. Desde el punto de vista axiológico se analizan desde 3 ópticas, desde una individual, una profesional y una social. Desde la individual depende de la posición que tome el investigador. Desde la profesional se tiene en cuenta los valores, especialmente la integridad y la idoneidad para la realización de la actividad. Y desde lo social es bastante pertinente este valor aquí. ¿Por qué? Porque no se debe dejar de lado que son seres sociales y que como tal revisten gran importancia. En la fase 2, desde las diferentes dimensiones se tiene en cuenta el debe ser. Este debe ser se contempla desde la epistemología, se tienen en cuenta los referentes teóricos y se tienen en cuenta los referentes legales. Desde la epistemología se analiza teniendo en cuenta la relación entre el sujeto y el objeto. Esta relación está estrechamente interrelacionada. Es una relación influenciada por valores subjetivos, teorías y relaciones sociales. Desde los referentes teóricos, esta investigación se apoya en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. ¿Por qué? Porque este pedagogo, dentro de sus postulados, toma la educación o evidencia que la educación es igual para todos y que no, por ser estos personas con limitaciones, tiene que tener una educación diferente, debe existir la igualdad. Y desde la pedagogía social, con sus principales representantes, Durkheim, Dewey y Nator, lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque para la pedagogía social y especialmente para estos autores, lo más importante es la familia, y esta es una categoría, un elemento clave dentro de este proceso de investigación. Teniendo en cuenta los referentes legales, esta investigación se apoya en el decreto 1421 de 2017, en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en donde evidencia la educación inclusiva como una educación con atención a personas con discapacidades. Dentro de los principales artículos que se contemplan en esta Constitución está el artículo 13, en donde dice que todas las personas ante la ley revisten la misma importancia. El artículo 47 es un artículo de prevención a estas personas con discapacidades y necesidades especiales, se debe dar un trato preventivo. El artículo 54, donde dice que es obligación del Estado velar para ofrecer a estas personas una formación profesional y una formación técnica para que realicen sus proyectos de vida. El artículo 67, donde dice que la educación es un servicio público y que como tal todos los seres en igualdad de condiciones o limitaciones tenemos el mismo derecho o tienen el mismo derecho. El artículo 68, donde dice que deben existir establecimientos privados que velen porque se cumpla el proceso educativo en estas personas con discapacidades, pero que esto debe ser avalado por el Estado. Y por último, el artículo 69, donde se dice que se debe garantizar una educación técnica y profesional a estas personas para que se realicen
posteriormente y puedan mejorar su calidad de vida. En la fase 3, que se explica cómo hacer. En esta fase se desarrolla una metodología que para algunos autores, en este caso Taylor y Bourdain, es el modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. También para este autor, recoger datos descriptivos, las palabras y las conductas de las personas sometidas a la investigación. En el caso específico de este proyecto de investigación, es de corte cualitativo. ¿Por qué es de corte cualitativo? Porque es inductiva, porque las personas y los escenarios son considerados como un todo, porque los investigadores son sensibles al fenómeno estudiado y experimentan la realidad. El paradigma es interpretativo. ¿Por qué es interpretativo? Porque guarda una relación entre la teoría, los métodos y los instrumentos que se utilizarán. El método es fenomenológico. ¿Por qué? Porque es un estudio riguroso, es metódico, describe las experiencias de una persona o de un grupo de personas. Las técnicas o instrumentos son grupal o individual. Entre las técnicas tenemos la entrevista, grupo focal y observación directa. Los actores sociales son un grupo de interactores de la comunidad educativa, entre los cuales están los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia y en general toda la comunidad. Lo importante dentro de este proceso de investigación es evidenciar cómo se genera la teoría. Y la teoría se genera desde diferentes paradigmas, desde el cuantitativo. Se usan programas para interpretar datos, se arreglan las inconsistencias para descartar aquella información que nos sirve, que no nos sirve, y rescatar y agrupar de mejor manera la que nos sirve. Se utilizan las medidas de tendencia central, como es el caso de la moda, la mediana, la desviación estándar. Posteriormente, se realiza una representación gráfica de los resultados y finalmente se confronta la realidad con la teoría. Dentro del paradigma cuantitativo tenemos su principal exponente, que fue Augusto Comte. En el sociocrítico, aquí lo importante es analizar los intereses de un grupo. Se da la construcción y reconstrucción entre la teoría y la práctica. Las técnicas utilizadas son la encuesta, la observación, la entrevista, el grupo focal. El instrumento es la guía de entrevista y la guía de observación. Una vez se desarrollan y se aplican estos instrumentos, se realiza un análisis de los datos que le dan sentido a la realidad. Y posteriormente, para finalizar el proceso de la generación de teoría dentro de este paradigma sociocrítico, se integran los resultados, es decir, se compara lo planeado y lo obtenido y se presentan las conclusiones. Para el caso de esta investigación, que es teorizar sobre la inclusión, la familia, las instituciones educativas oficiales del municipio de Arjona, el paradigma es cualitativo. Y toda esta teoría se desarrolla o se genera a través del siguiente interrogante: ¿de qué manera se puede generar una teoría que permita interactuar la inclusión, la familia y las instituciones educativas oficiales del municipio de Arjona? Para generar esta teoría se dan los siguientes pasos. Se desarrollan las unidades hermenéuticas. Una vez se desarrollan las unidades hermenéuticas, se selecciona el instrumento, que para el caso de esta investigación es la entrevista en profundidad. Estas unidades hermenéuticas son aplicadas a los actores sociales objeto de esta investigación. Posteriormente a se codifican las unidades heurísticas. ¿Cómo se hace esta codificación de las unidades heurísticas? Se les establece un código o un número teniendo en cuenta un párrafo, teniendo en cuenta un enunciado o una oración con sentido completo. Una vez se realiza esta codificación, se procede a elaborar la matriz de coincidencias y especificidades. Esta matriz de coincidencias y especificidades se hace teniendo en cuenta los atributos, las categorías y subcategorías que emergen de la investigación.
Realizada la matriz de coincidencias y especificidades, se procede a hacer la reducción diética, que consiste en clasificar toda la información de la matriz anteriormente realizada, teniendo en cuenta que símbolos y color. Realizada la reducción diética, se realiza la matriz de triangulación. Esta matriz de triangulación no es más que donde se condensan la relevancia de los actores sociales, la posición del investigador y todo esto confrontado con los teóricos que lo sustentan. Realizada la matriz de triangulación, se realiza la hermeneusis. La hermeneusis es una descripción detallada de todo el contenido de la matriz de triangulación. Aquí se redacta en forma descriptiva todo lo que está contemplado en la matriz de triangulación. Y finalmente se realiza un holograma, que es donde se evidencia la representación gráfica de cada categoría. Muchas gracias.